buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, este es su espacio, reflexión de colaboración para que entre todos aunemos esfuerzos con la ayuda de Dios y construyamos un país mejor, pero para todos. Esa es la idea. Hoy estamos de nuevo iniciando una semana, la segunda semana del mes de septiembre. Y lo hacemos por la plataforma del canal 19 de Cinevisión, que nos retransmite en el mismo 19 en todo el país, también en Dominica Network para los Estados Unidos y en una red de la parte digital en Facebook Live, Andrés Matos y Andrés Licho Matos, los tres en vivo, Facebook Live, para todo el mundo. También la plataforma de el stream del canal www.cinevision.do. Hoy es lunes, repito, es un día importante porque el doctor Alfredo Polanco siempre nos trae este tema, el tema de salud, el tema de prevención de la salud, el tema importante para nosotros poder tener una prolongación de nuestra vida si le hacemos caso y participamos con él. Hoy también es el Día Mundial de la Agricultura, que es un día para nosotros darle importancia a lo que es la producción de alimentos, la producción de alimentos para todo el mundo, para la autosuficiencia alimentaria. Y entonces se estimula un día como hoy el estímulo del Estado a los productores, el estímulo a la diversificación de alimentos, de producción de alimentos y prever la mejor calidad, producir alimentos sanos, en abundancia y accesible a la población para nosotros poder tener una mejor salud. Así es que, para bien, todos hoy a celebrar el Día de la Agricultura, que no es el Día del Agricultor, el Día de la Agricultura, el Día de la producción agrícola en todo el mundo, el arroz, víveres, todas las viandas, pero también las frutas que podamos producir. Así es que ya ustedes saben. Vamos a una pausa, Manuel, ya tenemos al doctor ahí en línea. Venimos de una vez con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes. Les decíamos que el día lunes, hoy, es un día muy importante porque tenemos la orientación en salud preventiva con el doctor Alfredo Polanco. Está en la línea con nosotros y vamos a darles los buenos días y desearle un feliz inicio de semana. Doctor, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, nuestro querido público? Licho, a ti también gracias por darnos esta oportunidad de, como cada lunes, traer informaciones de lo que es la medicina preventiva, que siempre hemos dicho que es lo más importante. O sea, es mejor prevenir que curar. Y en el día de hoy tenemos un tema que es catalogado como de suma importancia debido a que es una de las principales o la principal causa de muerte a nivel mundial. Y se trata de una enfermedad no transmisible. Vamos a hablar de lo que es la cardiopatía isquémica, donde aquí vamos a hablar básicamente del infarto agudo al miocardio. La cardiopatía isquémica abarca el infarto y abarca lo que son los accidentes cerebrovasculares. Estas dos entidades clínicas conllevan a más de 17 millones de defunciones cada año. O sea que cada año es la principal causa de muerte, y lo importante de todo esto es que podríamos prevenir una gran parte de estas muertes por cardiopatía isquémica, en este caso por infarto agudo al miocardio. Es importante que la población sepa que el corazón es uno de los órganos que trabaja las 24 horas del día, los 365 días de la semana, y que cada minuto late alrededor de 70 veces. Imagínese usted, desde antes de nacer, que está latiendo el corazón, hasta el último momento en que nosotros expiramos. O sea, que es un órgano que está trabajando
constantemente. Por tal motivo, nosotros tenemos que cuidar a este importante órgano. El corazón, que es la bomba de nuestro cuerpo, se nutre de unas arterias muy finas, pequeñitas, que son las arterias coronarias. Esas arterias coronarias deben de llevar una sangre en una cantidad adecuada a las diferentes capas de ese órgano tan importante y noble. De manera que cuando esas tuberías tienen algún problema de obstrucción, o sea, que se tapen, o que reciban algún trauma y se lesionen, o que tenga alguna malformación congénita, pues eso va a traer como consecuencia que esa nutrición de ese órgano se vea afectada. Por ejemplo, tenemos una causa muy importante de que disminuya lo que es la irrigación, la nutrición de ese órgano, y es la placa de grasa, o como le denominamos, placa de ateroma. Por eso ustedes van a ver que nosotros constantemente vamos a hacerle a los pacientes, después de los 9 años sobre todo, 9 años, a los 11 años, a los 20 años, 21 años, y después de los 35 o 40 años, se le hace cada año los niveles de colesterol, porque nosotros con esto es que vamos a ver, por ejemplo, una sustancia que va a afectar directamente al corazón, y esa placa de grasa es la responsable en el 90% de los casos de que haya una oclusión de las arterias coronarias. Es fácil usted imaginarse cómo están esas tuberías, por ejemplo, de las cocinas, las cañerías de la cocina, que cada cierto tiempo, por la gran cantidad de grasa, dependiendo de cómo se cocina en la casa, que se está eliminando por esas tuberías, que tenemos que buscar al plomero para que destape esa cañería. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando usted tiene niveles de colesterol elevado, pues esa placa o ese colesterol, esa grasa, se va pegando alrededor de las arterias, de todas las arterias de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? Miren ahí, ese corazón, como tiene esas finas arterias, que son las arterias coronarias, que van irrigando a ese órgano, a ese músculo. Esas partículas de grasa que ustedes ven ahí, se van adhiriendo, se van pegando a nivel de los vasos sanguíneos, de esa capa íntima, y van haciendo un bulto, y ese bulto se pueden ir agregando lo que son las plaquetas, y entonces ahí se va a formar un coágulo, y ese coágulo que se va a formar es el que va a provocar un taponamiento, y donde se tape esa arteria coronaria, ya de ahí en adelante, pues no va a recibir ningún tipo de irrigación, es decir, no va a recibir ningún flujo de sangre. Entonces ahí este paciente, ¿qué le va a presentar? Un tremendo dolor de pecho, que el paciente dice que es el dolor más intenso de su vida. Es un dolor quemante, picante, es como describen algunos pacientes, como si le estuvieran clavando un hierro caliente en el pecho, o mejor dicho, como si la pata de un elefante estuviera aplastando el pecho de ese paciente. Es un dolor que se irradia a la mandíbula inferior, se irradia al brazo derecho, el paciente tiene dificultad respiratoria, el paciente puede tener cansancio, fatiga, sudoración. Y esos son los datos importantes de que el paciente tiene un infarto agudo al miocardio. Dicho esto, el paciente o quien está con el paciente, que vea a cualquier paciente con estas condiciones, debe de llamar al sistema de emergencia de salud 911. ¿Por qué? Porque en la medida en que se trate a tiempo, pues ese paciente tendrá menos lesión permanente del corazón, ya que si sobrepasa los 90 minutos y no se ha hecho ninguna intervención, pues ya es posible de que una gran parte de ese corazón se haya muerto, aunque hay lo que se llama infarto agudo al miocardio fulminante, donde
prácticamente no da tiempo para nada. Es importante que sepan que inmediatamente llegó ese paciente al centro de salud, rápidamente el médico tiene que actuar, tiene que ponerle los medicamentos de lugar, los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes, ponerle lo que son las estatinas, que son medicamentos para estabilizar la placa de colesterol. Vamos a ver si el paciente tiene la tensión arterial elevada y corregírsela de forma inmediata, y si es posible llevar al área de cateterismo, ya que mediante el cateterismo podemos ver, visualizar dónde está la oclusión de la arteria coronaria y rápidamente se puede desobstruir colocándole los stents al paciente, y ya con esto pues ese paciente pues va a tener las menores complicaciones, es decir, las menores secuelas. Ahora, ¿qué ocurre? Si este paciente, por dársela de guapo, como decimos nosotros, tiene el dolor intenso, ese dolor que es el más intenso de su vida, y se queda en la casa, se toma un calmante, pues eso dará tiempo a que haya una oclusión completa de la arteria coronaria, y al cabo de 3, 4, 5 horas, pues tengamos una muerte importante de lo que es su corazón, y ese paciente, aunque podría sobrevivir porque fue llevado tardíamente al médico, pero es un paciente que va a quedar con secuelas que son irreversibles. Es decir, ese paciente va a tener lo que se llama una insuficiencia cardíaca aguda, un corazón cansado, un corazón que no va a latir adecuadamente, un corazón que lamentablemente no va a manejar la cantidad de sangre que debe de manejar, y el paciente, pues al estar en recuperación, va a notar que se cansa caminando escasas distancias, va a tener hinchazón o edema, y esos son datos de una insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Y ya ese paciente, aunque tenga 40 años, es un paciente que va a tener una vida completamente limitada. Y es por ello que cuando se sospecha de una cardiopatía isquémica, cuando se sospecha de un infarto agudo al miocardio, los minutos cuentan. O sea, cada minuto es de suma importancia, y no podemos perder tiempo pues llevando al paciente al lugar más especializado. Si todos los centros de salud cuentan con herramientas necesarias para hacer el diagnóstico rápido de que el paciente tiene una cardiopatía isquémica, y los primeros auxilios se le puede dar en cualquier centro de salud, ya que todos los centros de salud del mundo entero tienen aspirina, tienen clopidogrel, tienen rosuvastatina o atorvastatina o simvastatina, que son los medicamentos que le van a dar de primera intención. Si el paciente tiene taquicardia, le van a dar un beta bloqueante para disminuir la frecuencia cardíaca, y otra serie de medicamentos que se le deben de administrar al paciente de manera inmediata. Ya como dijimos anteriormente, en este caso de una cardiopatía isquémica, cada minuto que pasa significa muerte cardíaca. Entonces tenemos que preservar la mayor cantidad de músculo cardíaco. Pero bueno, nosotros iniciamos hablando de la sintomatología de una cardiopatía isquémica, pero es importante señalar cuáles son los factores de riesgos para que un paciente haga un infarto. Pues aquí hablamos básicamente de lo que es la medicina preventiva. Señalamos que hay factores de riesgos que son no modificables y factores de riesgos modificables. ¿Qué yo no puedo modificar? La edad. O sea, un infarto se presenta generalmente a pacientes mayores de 40 años. O sea que es importante un factor de riesgo que no puede ser modificable. También el género o el sexo. El infarto es más frecuente en el hombre que en la mujer, pues por cuestiones hormonales, las mujeres tienen mucho más protección para lo que es el infarto agudo del miocardio. O sea, yo no puedo modificar ese factor de riesgo de ser hombre. Y otro es el factor genético. O sea, si mi padre o mi madre tuvo una cardiopatía isquémica, ya yo tengo más posibilidades de tener una cardiopatía isquémica, llámese infarto agudo al miocardio. Ahora bien, hay factores de riesgo modificables que nosotros
tenemos y que fácilmente los podemos modificar. Uno de los más importantes es la hipercolesterolemia. Señores, a menudo nosotros vemos a pacientes que tienen ese colesterol alto, el colesterol malo, el colesterol LDL, por ejemplo, lo tienen bastante alto, el médico le prescribe su medicamento, ya una estatina, y si ese paciente es hipertenso, ya que es otro de los factores de riesgo para que haya una cardiopatía isquémica, hay pacientes que deben de usar estatinas o esos medicamentos para el colesterol de por vida, porque hay pacientes que constantemente tienen los niveles de colesterol alto, que es lo que se llama la hipercolesterolemia familiar. Ahora, independientemente tenga una hipercolesterolemia familiar, si usted es diabético, que es otro de los factores de riesgos modificables, y encima de eso es hipertenso, ya usted prácticamente como prevención primaria tendría que utilizar estatinas de por vida. Con respecto a lo que es la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo modificable, siempre y cuando usted se tome los medicamentos para la presión, porque de nada vale que me hayan diagnosticado que soy hipertenso, me prescribieron el medicamento y porque tengo la presión controlada cada vez que voy al médico dejo las pastillas o me las tomo cuando me acuerdo, pues ese paciente no va a estar nada protegido para un infarto agudo del miocardio, porque en cualquier momento va a tener una crisis hipertensiva y va a tener una demanda aumentada de lo que es el consumo de oxígeno por el corazón y va a tener un infarto agudo al miocardio. Por ende, si usted es hipertenso, lo ideal es que se tome todos sus medicamentos a una hora adecuada, el tiempo adecuado, como se lo prescribió su médico. Con respecto a la diabetes, que es un factor de riesgo sumamente importante, sepa usted que la principal causa de muerte del paciente diabético es la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto. ¿Por qué? Porque la diabetes por sí sola no tiene necesariamente que tener auxilio del colesterol para dañarle las arterias coronarias, para dañarle esas tuberías, sino que la hiperglicemia, o sea, el exceso de azúcar, va a conllevar a provocar un daño endotelial, a esa capa más profunda de los vasos sanguíneos. Por ende, va a predisponerse al infarto y de hecho la mayoría de los pacientes diabéticos mueren por infarto. Ahora, ¿cuál es el problema del paciente diabético? Que el paciente diabético puede presentar infarto agudo al miocardio sin presentar dolor. Y ese es un verdadero problema, ya que el dolor siempre es un aviso, es una advertencia que nos dice que algo anda mal. Pero ese paciente que es diabético, que tiene más de 10 años siendo diabético, ya tiene un daño neurológico, ya tiene un daño a nivel del sistema nervioso periférico. Ya ese paciente, ustedes van a ver que así como él pisa un clavo, pisa cualquier cristal, cualquier vidrio, se corta y no siente en las extremidades inferiores, asimismo, ese paciente puede tener una cardiopatía isquémica, puede tener un infarto agudo al miocardio y no presentar dolor. Simplemente el paciente podría presentar náuseas, podría presentar vómitos, podría presentar sudoración profusa, y entonces lo último que va a pensar el paciente es que se está infartando. Por tanto, irá tardíamente al médico cuando ya prácticamente no haya tiempo. Y generalmente esto ocurre en ese paciente que es diabético y que lleva un mal tratamiento. Es decir, la mayoría de esos pacientes, ustedes van a ver que no mueren en el hospital, mueren en sus hogares. ¿Por qué? Porque llegaron tardíamente al centro de salud debido a que van a presentar un infarto sin dolor y no le dio tiempo a ir al médico. Otro factor de riesgo modificable es la obesidad o el sobrepeso, que eso está unado a lo que es el sedentarismo. O sea, una persona que no haga ninguna actividad física, una persona obeso o en sobrepeso, generalmente va a tener un aumento de los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos,
y todo esto va a conllevar a que el paciente tenga una cardiopatía isquémica. Con respecto a la dieta, que estamos hablando de factores modificables, pues esta comida chatarra, todo esto basura que nosotros ingerimos, que comemos, pues lógicamente va a predisponer a que tengamos un aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos y por tanto vamos a tener más posibilidades de una cardiopatía isquémica. Un factor de riesgo sumamente importante, señores, es el tabaco. O sea, el tabaco por sí solo, quitando colesterol, triglicéridos, quitando infarto, quitando hipertensión arterial, quitando diabetes, el tabaco es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatía isquémica, pues inmediatamente usted fuma, pues el tabaco tiene más de 300 sustancias dañinas, dentro de las cuales está la nicotina, que es una de las sustancias que provoca más adicción. Entonces, aquí vamos a tener que mediante el tabaco se va a provocar una vasoconstricción de las arterias coronarias, es decir, un estrechamiento de las arterias coronarias, y eso va a conllevar a una disminución del flujo sanguíneo coronario, y por eso usted va a ver a tantos pacientes jóvenes, fumadores de juca, que no llegan a los 30 años, que murieron en una discoteca, que murieron en una actividad recreativa. Y ese paciente lo que le dio fue un infarto por el uso de la nicotina, por el uso del tabaco. De manera que hemos mencionado las principales causas que me pueden conllevar a que un paciente tenga una cardiopatía isquémica, que es básicamente de lo que estamos hablando en el día de hoy, que es el infarto agudo al miocardio. Ante todo dolor de pecho, ante toda sensación extraña en el pecho, es ideal que usted llame al servicio de emergencias 911, pues es mejor que usted peque por exceso y no por defecto. Es decir, lo llevaron al médico, le hicieron un examen físico, le hicieron el electrocardiograma no tiene nada, le hicieron unos análisis llamados troponina, CPK, CPKMB, y todo está bien. Pues es mejor que a usted lo hayan llevado y haya sido una falsa alarma, a que usted, pensando que es una falsa alarma, tenga un dolor de pecho, tenga una sensación extraña en el tórax y usted no acuda al médico. Y entonces, si se trata de una cardiopatía isquémica, si se trata de un infarto y usted fue tardíamente, pues posiblemente usted se va a encontrar con la muerte o con una lesión permanente de una insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a ver, Licho, si tienen preguntas. Pregunta, porque no escuché como que usted se refirió, quizás sí. El síntoma de corazón grande, ¿tiene que ver con la cardiopatía isquémica o es todo, eso es parte de un proceso de descuido de esos síntomas que usted ha descrito aquí? Y bien, ya usted dijo lo que es el tiempo dorado, es que usted le da el dolor y tiene que arrancar de una vez para la atención médica. Ya yo eso lo entendí y creo que la gente también lo entendió, de la sí, necesidad de acudir rápido a la emergencia. Pero lo del corazón grande. sí, generalmente el corazón es un músculo, como tenemos estos músculos aquí, que cuando usted hace mucho ejercicio, Licho, a usted se le ponen bastante grandes todos los músculos. Usted ve esos pacientes que son físico-culturistas, ¿por qué tienen un tórax prominente? ¿Por qué tienen el deltoides prominente? ¿Por qué tienen un bíceps prominente grande? Porque lo han ejercitado, han levantado muchas pesas, ¿ok? ¿Qué ocurre con el corazón? Que cuando el corazón está luchando contra una presión muy alta, por ejemplo, ese paciente que tiene la presión 200/100, ese corazón está luchando, está ejercitándose mucho. ¿Por qué? Porque está luchando contra una presión que no es la presión con la cual está acostumbrado a luchar. ¿Qué ocurre con ese músculo cardíaco? Que crece. Entonces ese corazón crece, ese corazón se dilata, ese corazón se distiende,
Y entonces cuando le hagamos una radiografía al paciente, usted va a escuchar cómo van a decir algunos familiares, el médico dijo que el corazón no le cabe en el tórax de tan grande que está. Entonces ese paciente que se descuidó durante años, que tenía la presión alta, pero que no se sentía nada, porque eso es lo lamentable cuando hay una patología que no da ningún síntoma, pero que a la larga vamos a tener consecuencias funestas. Entonces el paciente tiene una cardiomegalia, un aumento en el tamaño del corazón por el exceso de esfuerzo de ese corazón a lo largo de años, porque ese paciente no utilizaba los medicamentos para la presión de manera adecuada o no los utilizaba simplemente. Entonces, este corazón grande tiene también más posibilidades de sufrir un infarto. ¿Por qué? Porque esas arterias coronarias se quedaron del mismo tamaño y tienen que suplir un tejido más grande de corazón y por tanto ese paciente que tiene el corazón más grande tiene muchas más posibilidades de infartarse. De manera que, como usted ha dicho, Licho, el tener el corazón grande y mientras más grande es mucho peor. Pero conocemos pacientes que tienen 20, 30 años siendo hipertensos y se le hace un ecocardiograma y una radiografía de tórax y un electrocardiograma y ese corazón tiene su espesor, su tamaño normal. ¿Por qué? Porque ese paciente ha sido lo debidamente disciplinado como para utilizar los medicamentos para la hipertensión arterial. Y ese paciente siempre que le tomamos la presión la tiene 12.8, 120.80, 110.70. Entonces, ese corazón no tiene por qué sufrir, ese corazón se va a infartar menos porque ese paciente lo que tiene es el factor S genético para ser hipertenso. El 90% de los casos de hipertensión arterial es esencial o primaria. No se sabe la causa. Por tanto, use sus medicamentos, trátese la presión. Usted no es que se va a tomar la pastilla porque o a dejársela de tomar porque se va a hacer adicto. Eso no conlleva a adicción. Ningún medicamento para la presión, ningún medicamento para la diabetes conlleva a adicción. Simplemente son medicamentos que hay que tomárselo de por vida, porque la hipertensión arterial no se cura, porque la diabetes mellitus no se cura. Entonces, es un medicamento que usted va a tener que utilizar por siempre. Bueno, doctor, un mensaje final importante de lo que usted siempre martilla para que la gente no se le olvide al final. Bien importante que la población sepa que la mayoría de los dolores de pecho nada tiene que ver con el corazón. Ahora bien, por este hecho, usted no debe de dejar de acudir al médico por el hecho de tener un infarto. ¿Por qué? Si no es un infarto, como en la mayoría de las veces, está todo bien, no pasó nada. Usted fue al médico, le hicieron sus electros, le hicieron todo y salió todo bien, lo despachan. Pero si es un infarto y usted se quedó en su casa, entonces ya usted va a tener un infarto que va a dejar secuelas, que va a dejar secuelas que son irreversibles, que va a dejar secuelas como son la muerte de una parte importante del músculo cardíaco, del corazón, que va a tener un corazón insuficiente, que va a tener de ahí en adelante una insuficiencia cardíaca secundario a una cardiopatía isquémica. Por eso, ruego a todos nuestros pacientes que ante la menor duda, una sensación extraña en el pecho, un dolor de pecho, no importa la edad que usted tenga, porque el infarto al miocardio no hay edad, aunque es en pacientes mayores de 40 años, la frecuencia, aunque es más frecuente en hombres, usted, mujer, usted puede tener un infarto. Usted, hombre, joven, fumador, adolescente, aquel que fuma juca, no importa la edad. El que consume marihuana, cocaína, también puede tener una cardiopatía isquémica. O sea que, ante la menor duda, acude al médico que le hagan ese electro. Si todo está bien, para su casa. Si todo está mal, se le hacen sus estudios pertinentes, una angioplastía, se le ponen todos sus medicamentos y rehabilitación cardíaca y posiblemente
usted quede sin secuela de una cardiopatía isquémica. Con esto creo que finalizamos. Sí, gracias, doctor. Yo pienso que usted ha sido descriptivo, pero siempre persuasivo, para que la gente vea esta orientación preventiva que usted nos hace cada lunes como una medida de prolongar la vida, de mantener la salud al día, mantener la salud sana, como dice la redundancia. Gracias, doctor, y nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Vamos a una pausa entonces, Manuel, y venimos con otro tema. Bien, regresamos con ustedes en esta ya la parte final de Periodismo y Sociedad de este lunes. Yo quiero resaltar una muy buena noticia, una noticia interesante. El fin de semana pasado, ¿usted recuerda? Ocurrió un accidente en la carretera que va de Asua a San Juan. Quienes hemos conducido por ahí, quienes hemos transitado por esa carretera, nos encontramos con que muchos accidentes ocurren, y sobre todo en esa pendiente suave, pero también curva que hay en las yayas de Asua, entre Asua y San Juan. Ese camión venía lleno de aguacate en horas de la madrugada, y como eso es una curva, venía, la carretera estaba llena de personas celebrando con un teteo, estaban celebrando unas patronales frente a un negocio en plena carretera, que el chofer al coger la curva parece que no tuvo otra alternativa, que no podía frenar, porque repito, no es fácil frenar un vehículo pesado en una pendiente, por suave que sea la pendiente, y aparentemente él venía a una velocidad mediana, no venía a una alta velocidad. Varios muertos, 8, y varios heridos. El chofer tuvo la inteligencia de no inclinar el vehículo hacia la orilla, porque ahí sí que iba a provocar más muertos. ¿Qué es eso? Salió entonces la discusión de quién era responsable, si el chofer, porque el chofer venía, y la jueza tomó la decisión de no culpar en todas sus responsabilidades al chofer, y le puso una condena de presentación periódica y ver eso como un accidente de tránsito. Y una alarma, la gente, y la mayoría de los racionales dijeron: ¿quién es culpable? ¿El chofer? ¿La gente que estaba en plena carretera, borracho, bebiendo, fiestando en plena carretera, en horas de la madrugada? ¿El dueño del negocio que tenía abierto o permitió que en su frente se estableciera eso? ¿O la autoridad que no vigila, que no tiene dentro de su radio de acción impedir que esto ocurra? Ese teteo ocurre en 1 millón de lugares diarios o cada fin de semana. Usted ve que aquí hay calles. Yo he vivido en calles donde le han cerrado la puerta al 911, el cruce al 911. El 911 ha tenido que desviarse porque los juqueros, los bebedores, sentados en medio de calle, cientos de personas no le permiten cruzar al 911, a pesar de todas las sirenadas que da. ¿Quién es culpable de eso? Bueno, evidentemente que tiene que haber un culpable mayor. Entonces, ahí viene la responsabilidad del Estado, que no regula eso. Porque el Estado tiene las leyes, tiene los organismos
pero no la aplica. Hay un organismo en el interior de policía que se llama COBA, que adiós señor. Pasa por el lado, cuando se paran es para, ya usted sabe, no es para llevarse preso a nadie. Y cuando se van a llevar preso es a un dueño al que quieren, ya usted sabe. Después de ese accidente, que aquí es que quiero caer, y gracias a Dios que la nueva ministra Farideh Raful le prendieron el bombillito y dijo, esto hay que actuar, esto es falta de autoridad, esto es falta de vigilancia del Estado ante la vida de la gente. Porque no es verdad que usted puede tener un teteo a las 3 de la mañana imposibilitando el sueño de cientos de personas que viven en esa comunidad, pero arriesgando la vida de la gente que está ahí, impidiendo el tránsito de cualquier emergencia o cualquier persona que tenga que transitar. Pero ahí falta la autoridad. Este fin de semana, gracias a Dios, alguien le iluminó la mente a la nueva ministra Farideh Raful y dispuso, por lo menos en el Gran Santo Domingo, un gigantesco operativo para detectar y detener esos teteos. Por lo menos lo está haciendo, lo hicieron en el Gran Santo Domingo. Tengo informes que cientos de negocios o cientos de puntos de teteo fueron cerrados, los negocios fueron clausurados provisionalmente y aunque las personas fueron despachadas, los auspiciadores de eso sí tienen que pagar alguna condena porque algunos fueron presos por eso. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. No es verdad que eso es por un problema de padre de familia. Yo soy padre de familia y yo vengo de ahí. Eso no es verdad que usted, porque que tiene derecho a gozar, usted puede imposibilitar el tránsito a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana en una calle. Que usted puede, eso no puede ocurrir donde hay autoridad. Me parece que esto que ha hecho no es un aspaviento nada más que ha hecho la ministra nueva, esta disposición de poner en práctica este operativo, que ojalá no sea solo un aspaviento, ojalá no sea solo para que la gente vea y que no, que estoy vivo. No, ojalá que esto sea una política. Por ejemplo, la policía está repartida en demarcaciones. En demarcaciones por manzana, por comunidad, por territorio. Donde quiera que esto ocurre hay policía. Donde quiera, y nada más es una llamada que la policía puede hacer. O sea, no me venga a decir a mí que la policía no está al tanto de eso. Pero yo sí sé que la mayoría de los cuarteles de la policía, de los barrios donde ocurre eso, de la clase media donde ocurre eso, esa policía no tiene el poder para ir a cerrarle. Porque a veces ahí hay gente de poder cívico y militar que un cabo no puede cerrarle, que un teniente, un capitán no puede cerrarle ese negocio. No, yo conozco decenas de casos donde hay tanto poder involucrado que una patrulla de un cuartel no lo puede cerrar. Tiene que ir alguien con poder a decirle, esto está cerrado. Ah, que yo soy coronel y usted es un teniente. Eso está cerrado, comandante. Y usted está violando la ley y usted va preso necesariamente por eso. Porque el que hace eso perdió su autoridad, ¿eh? El que hace ese desorden puede ser general y perdió la autoridad, pero alguien tiene que hacérselo saber. Porque ahí se usa de todo. Aquí está prohibido la juca. Vayan a ver si ahí no hay gente fumando juca por filas, y atrás de la juca, por fila, otras cosas que se hacen. Entonces no me vengan con el cuento de que no hay, es falta de autoridad. Y ese accidente que ocurrió
parece que le puso la tapa al pomo. Yo me vi en un problema en Barahona, al entrar a Barahona, porque no me dejaban entrar. Cerca de Jaquimella, no me dejaban entrar. Y yo tuve que esperar a que alguien viniera y le rogara a esas personas que estaban en medio de la calle, parados, bebiendo con sus botellas en la mano, para yo poder cruzar. Y así se ha encontrado mucha gente. Ya yo les hice el cuento de un momento donde una señora estaba enferma y había que salir a una calle y el 911 iba con la señora y tuvo que dar la vuelta, devolverse de reversa, tuvo que hacer para coger otra manzana porque ahí no le dejaron cruzar en el 911 y nadie dijo nada. Para poder cerrar eso hubo que tocarle a una persona que no era un 911, sino en un vehículo de un pelotero de Grandes Ligas, que su madre se enfermó y entonces tuvo ese problema y hasta ahí llegó. Parece que él tenía a alguien de poder y ya hasta ahí llegó. Es decir, que es muy importante y quiero felicitar a Farideh Raful por esta disposición. Ojalá que haya sido ella, pero felicitarla porque ella continúe con eso, Farideh. Porque continúe con eso, Farideh. Esos teteos, Farideh, no puede ser, Farideh. No puede ser. Te felicito, un abrazo y ojalá que continúes así, en esa parte. Ya llegó el pequeño, eso quiere decir que ya yo me tengo que ir. Y yo se lo voy a dejar el programa a él. Gracias, señores. Gracias a ustedes por la sintonía. Espero que les haya gustado el programa en toda su extensión. Mañana volvemos con una entrevista importante aquí para que ustedes no se la pierdan. Hasta mañana, si Dios quiere.